¿Qué pasaría si el mundo que conoces no es el mundo que existió una vez? ¿Y si, mucho antes de las ciudades, antes de la tecnología, antes de la historia registrada, existía una tierra diferente? Un mundo donde el tiempo se movía de otra manera, y la vida humana duraba siglos, cientos de años, no 10, no 50, cientos. Ese mundo está casi olvidado, pero la Biblia lo registra, y en ese mundo antiguo había un hombre, no un rey, no un guerrero, sino alguien cuya vida todavía confunde a la gente hoy. Su nombre era Matusalén, el hombre que vivió 969 años. Piensa en eso por un momento. 969 años. Eso no es solo mucho tiempo. Eso está más allá de la imaginación. Más largo que civilizaciones enteras. Más largo que imperios. Más largo que cualquier cosa que conocemos hoy. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de mundo permite que un hombre viva tanto tiempo? Porque esto no era normal para nosotros, pero era normal en aquel entonces. Matusalén no fue el único. Muchas personas en ese tiempo vivieron durante siglos, 800 años, 900 años, casi 1000. Así que algo era diferente. Algo en ese mundo no era como el nuestro. La tierra no era la misma. El ambiente no era el mismo. Incluso la humanidad no era la misma. La Biblia describe un tiempo más cercano a la creación, más cercano al comienzo, más cercano a la perfección, antes de que todo el peso del pecado se extendiera por el mundo. Y en ese mundo, la vida duraba más, mucho más. Matusalén nació en esa realidad, un mundo donde el tiempo se sentía más lento, pero la vida era más larga, donde las generaciones no pasaban rápidamente, sino que se extendían por siglos. Imagina conocer a tu tatarabuelo personalmente. Imagina escuchar historias, no de libros, sino directamente de personas que vivieron cerca del principio. Matusalén no vivió en aislamiento, vivió en una historia conectada, un recuerdo vivo del mundo antiguo, y su familia no era común. Su padre era Enoc, un hombre que la Biblia describe de una manera en que no describe a nadie más. Dice que caminó con Dios, no una vez, no ocasionalmente, sino constantemente, cada día. Un hombre en relación cercana con Dios, en un mundo que lentamente se estaba volviendo más oscuro. Y entonces algo sucedió que nunca había pasado antes. Enoc no murió. Un momento, estaba en la tierra. Al siguiente, había desaparecido, tomado por Dios, vivo, sin muerte, sin tumba, simplemente tomado. Y Matusalén vivió con esa realidad. Su propio padre nunca murió. Piensa en el impacto de eso, crecer sabiendo que Dios es real, no como una creencia, sino como un hecho, porque su padre fue llevado por él. Eso lo cambia todo. Eso cambia cómo ves el mundo, cómo ves la vida, cómo ves a Dios. Y aún así, incluso en ese tipo de ambiente, la humanidad comenzó a cambiar, lentamente. Al principio, casi sin notarse, pero creció. La Biblia describe un mundo que se volvía más corrupto, más violento, más distante de Dios, generación tras generación, alejándose cada vez más. Incluso con una vida larga, las personas no se acercaban más a la verdad, se alejaban de ella. Lo que plantea una pregunta: ¿más tiempo realmente cambia una persona? ¿O solo revela quién es? Matusalén vivió casi 1000 años, vio generaciones levantarse y caer. Vio el mundo cambiar, lentamente, pero claramente, de algo más cercano a la pureza a algo más oscuro. Y a medida que pasaban los años, otro hombre nació. Un niño que se volvería importante, no solo por su vida, sino por lo que vendría después. Su nombre era Noé, el nieto de Matusalén, el que un día construiría un arca, el que enfrentaría un mundo completamente corrompido. Pero en este punto de la historia, ese futuro aún no había llegado. El mundo seguía en su camino, creciendo, expandiéndose, pero también
cayendo. La violencia aumentó. La corrupción se extendió. Las personas vivían más tiempo, pero vivían peor. Y Dios lo vio todo. Nada estaba oculto. Nada fue ignorado. Y algo se acercaba. Algo que el mundo nunca había visto. Pero antes de ese momento había tiempo. Años, décadas, siglos. Y Matusalén estaba allí para todo, observando, viviendo, experimentando. Un testigo de un mundo que ya no existe. Un mundo antes del diluvio. Un mundo antes del juicio. Un mundo donde la humanidad tenía tiempo. Más tiempo del que podemos imaginar. Pero aún así, eligió el camino equivocado. Y esa es la parte que debería hacerte pensar. Porque a menudo creemos, si tuviera más tiempo, lo haría mejor. Si viviera más, cambiaría. Pero ellos tuvieron más tiempo, mucho más, y aún así fallaron. Así que tal vez el problema no es el tiempo. Tal vez es algo más profundo, algo dentro. Lo mismo que existía entonces, sigue existiendo ahora. Porque la historia de Matusalén, a medida que pasaban los años, el mundo no se volvió mejor. Se volvió peor. No de repente, no todo de una vez, sino lentamente, como una sombra que se alarga con cada día que pasa. La violencia aumentó. No solo pequeños conflictos, sino una corrupción profunda y constante. A la gente ya no le importaba lo que estaba bien. Ya no les importaba Dios. El mundo que una vez reflejó algo puro, ahora se estaba volviendo irreconocible. Y Matusalén seguía vivo, observando todo, año tras año, década tras década, siglo tras siglo. Imagina ver ese tipo de cambio, no oír sobre ello, no leer sobre ello, sino vivirlo. Ver a la humanidad alejarse cada vez más y más de la verdad. La Biblia lo describe de una manera que es simple y aterradora. Cada intención del corazón humano era solo maldad, todo el tiempo. No a veces, no ocasionalmente, constantemente. Eso significa que algo había salido profundamente mal. Esto ya no era un mundo luchando con el pecado. Este era un mundo consumido por él. Y aún así, la vida continuaba. La gente seguía viviendo vidas largas, seguían formando familias, seguían expandiéndose por la tierra. Pero por dentro, algo estaba roto, completamente roto. Y en medio de ese mundo había un hombre que era diferente. Su nombre era Noé, el nieto de Matusalén. Mientras el mundo se movía en una dirección, él eligió otra. Mientras otros ignoraban a Dios, él escuchaba. Mientras otros vivían para sí mismos, él vivía de otra manera. La Biblia dice que Noé halló gracia ante Dios, no porque fuera perfecto, sino porque eligió un camino diferente. Y eso lo hacía destacar en un mundo donde casi nadie más lo hacía. Imagina ser una sola persona contra todo un mundo, una sola voz en medio de millones, una sola vida yendo contra la corriente. Ese era Noé. Y Matusalén seguía allí, observando, viendo la diferencia, viendo el contraste, un mundo en oscuridad y un hombre caminando en la luz. Y entonces Dios habló, no al mundo, no a las multitudes, sino a Noé. Una advertencia, clara, directa, final. El mundo había llegado a su límite. La corrupción se había extendido demasiado. La violencia había llenado la tierra. Y el juicio estaba por venir. Algo que el mundo nunca había visto. Algo más allá de la imaginación. Un diluvio. Agua cubriendo la tierra. Todo borrado. Todo reiniciado. Pero antes de ese momento, Dios dio instrucciones. Construir un arca, una estructura masiva, no un barco como imaginamos, sino algo enorme, algo que no tenía sentido para las personas a su alrededor. Nunca había habido un diluvio así. Nadie había visto algo como eso. Así que cuando Noé comenzó a construir, la gente lo notó. Claro que sí. Un hombre construyendo algo enorme para algo en lo que nadie creía. Debía parecer ridículo, extraño, innecesario. La gente se reía, lo ignoraban. Continuaban viviendo como si nada fuera a pasar.
Y esa es la parte que importa, porque incluso con advertencia, no cambiaron. Incluso con tiempo, no regresaron. Incluso con oportunidad, continuaron igual. Y Matusalén seguía vivo, año tras año, viendo cómo todo se desarrollaba, viendo a Noé construir, viendo al mundo ignorar, viendo cómo el tiempo se agotaba. Y aquí hay algo que mucha gente no se da cuenta. Matusalén murió el mismo año que llegó el diluvio. La vida más larga en la historia humana terminó, justo antes del juicio. Piensa en eso, 969 años, y termina en ese momento. No al azar, no sin significado, justo antes de que todo cambiara, como si su vida estuviera conectada a esa línea de tiempo, como si el tiempo mismo se estuviera acabando con él. Y cuando se fue, llegó el momento final. El arca estaba terminada, el tiempo se había acabado, la advertencia había terminado, y entonces la lluvia comenzó. Al principio puede que pareciera algo pequeño, solo lluvia, algo normal, algo inofensivo, pero no se detuvo. Continuó, más fuerte, más intensa, implacable. Agua subiendo desde la tierra, agua cayendo del cielo, rodeándolo todo, cubriéndolo todo. Y el mundo se dio cuenta demasiado tarde. Esto era real, esto estaba pasando. Todo lo que ignoraron, todo lo que rechazaron, ahora estaba frente a ellos. Pero ya no quedaba tiempo, no había segunda oportunidad, no había escape. Solo el arca, y ya estaba cerrada. Dentro, Noé y su familia, a salvo, protegidos, porque escucharon. Afuera, el resto del mundo, perdido, porque no lo hizo. Y el agua seguía subiendo, más alto, hasta que todo fue cubierto. Montañas, ciudades, vida, desaparecida. Un mundo que duró siglos terminó. No lentamente, no gradualmente, sino completamente. Y el hombre que vivió más tiempo se fue justo antes de que sucediera. Matusalén, un testigo de todo, desde el mundo antiguo hasta su destrucción. Y ahora no quedaba nada, excepto el arca,